Hola, lo que vamos a ver en este tutorial es cómo utilizar la herramienta de SmartArt del Google. Para ello vamos a hacer dos modelos de esquema diferente, aunque veréis que las funcionalidades son muy similares. Esta es una de las formas en las que se puede hacer esquemas en el Microsoft Word. En verdad es igual que que si lo insertáramos en PowerPoint, pero lo vamos a hacer con el Word, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es pensar qué tipo de esquema, una vez más, es pensar qué tipo de esquema se aproxima más a aquello que queremos dibujar, ¿no? Representar. Por lo tanto, ¿dónde encontramos el SmartArt? Bien, lo encontramos en insertar y aquí, bueno, puedo cambiar un poco la interfaz según el modelo de Word, la versión de Word que tengáis. Entonces, insertaremos el SmartArt y vemos cómo cada una de ellas tiene una diferencia en función a la categoría, ¿no? Tenemos listas, podemos utilizar procesos, ciclos, jerarquía, relación, matrices. ¿Vale? También podemos utilizar pirámides y podemos utilizar imágenes. ¿Vale? Bien. En este caso lo que vamos a representar es la pirámide de la que normalmente solemos hablar cuando hablamos de la explicación que daba Comte a la jerarquía de las ciencias sociales. Entonces, vamos a ver. Bien, lo tendríamos en este imaginario de la pirámide, lo tendríamos en el apartado de listas o tenemos uno exclusivamente de pirámides, ¿vale? Vamos a coger el de pirámides, ¿vale? Y vamos a tomar, también nos serviría, por ejemplo, para dibujar, como sabéis, pues la estructura social del antiguo régimen, por ejemplo, bueno, tiene muchas utilidades. Bueno, en el menú de la izquierda, que a veces sale en la derecha, nos encontramos con las posibilidades que hay de editar el texto, el formato de texto. ¿Vale? Si le damos al más, lo que hacemos es aumentar categorías de la pirámide o del formato que estemos utilizando. Si le damos a menos, lo quitamos. Para ir si le damos al cursor, lo que hacemos es moverlo hacia la derecha o hacia la izquierda. Vale, vamos a reducir para que se vea mejor. Y aquí nos movemos arriba y abajo. ¿Lo veis? Bien, entonces vamos a dibujar, aunque sabéis que la pirámide a veces que se dibuja como pirámide y otras veces no tiene la cúspide, pero lo vamos a dibujar así. En la primera tendríamos, ¿no?, la física social. Vamos a intentarlo hacer esto, la física social, que es la sociología, ¿no? Después tendríamos la biología, después la química, la física, la mecánica, bueno, o astronomía, pero bueno, le vamos a dejar así, y la matemática, por último. Bien, ya tendríamos nuestra pirámide hecha. Podríamos cambiar los tamaños también, ¿no?, de las fuentes que hay dentro. Como con el botón derecho o como lo tengáis configurado en el ratón, lo podríamos cambiar. ¿Vale? Lo vamos a dejar así. Otra cuestión que podríamos editar, son los colores. Para que cada uno sea de una manera. Nos aparecen una diversidad de posibilidades. Podríamos dejarlo todo en blanco o bien utilizar los colores predeterminados. ¿Vale? Bueno, y aquí podríamos incluso, bueno, cambiar las formas si queremos editarlo. Por ejemplo, lo que hemos comentado, control Z para
desastre. Vale. Lo que os decía, si queremos hacer que la base, la cúspide de la pirámide no sea puntiaguda, podríamos ver alguna posibilidad de arreglarlo, ¿vale? Reduciéndolo o ampliándolo con paciencia, ¿vale? Lo podríamos ir arreglando, ¿vale? Por ejemplo. Pero lo vamos a dejar, vamos a quitarlo. Vamos a dejarlo en forma de pirámide. Pero que veáis que también se le pueden cambiar las formas. Por lo tanto, bueno, vamos a ver cómo lo de sacar los datos. Por ejemplo, para explicar alguna cuestión al lado, pues podríamos añadir al lado pequeños comentarios, si queréis. Otra de las cuestiones que podríamos editar es la propia figura que aparece dibujada, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, con doble clic dentro del fondo nos aparece un menú que es muy similar, como veis, al que hemos utilizado con las gráficas en el Excel. Entonces aquí nos preguntan si queremos relleno sólido, por ejemplo, podríamos cambiar el color, no se ven todos, bueno, podríamos poner un rojo, por ejemplo. Bueno, podemos hacerlo degradado, con texturas. Sí, estamos trabajando con la estratificación social de, no sé, podríamos hacer este dibujo, bueno, podríamos hacer rellenos de tramas, como sabéis, o bien dejarlo sin relleno. Y aquí, pues, si la línea que queríamos utilizar, como la queremos, etc. Bien. Después, aquí nos permite editar, por ejemplo, el reflejo. Si queremos que aparezca un reflejo, como que se está reflejando el texto. Bueno, podemos cambiar las iluminaciones, bien, podríamos ir editando, darle mayor formato 3D con perspectiva, o sea, podríamos ir retocándolo para que tuviera otro tipo de funcional, o sea, de visibilidad, ¿no? de imagen. Ahora vamos a utilizar un segundo ejemplo con las etapas del método científico, para que veáis que en realidad sería muy similar que cuando hemos hecho un SmartArt, en realidad son todos muy parecidos. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a insertar de nuevo el SmartArt. En este caso le vamos a decir que es un proceso, ¿vale? Porque entendemos que una etapa del método científico sigue a la siguiente, o sea, valga la redundancia. Por lo tanto, vamos a tomar el de escalera, a mí es el que particularmente que suelo utilizar más, pero bueno, podéis utilizar como queráis. Y ahora os comentaré una cosa que no comenté antes. Bueno, podemos en escala, de forma escalada. Entonces, bueno, primero es detectar el problema. ¿Vale? Después formulamos la hipótesis. Después razonamiento. Le damos a más, porque con el intro dices que no funciona. Observación. ¿Veis? Y ahora sí que va. Resultados. ¿Vale? Bien. Entonces ya tendríamos nuestro método científico. Bueno, podríamos, lo que decíamos, ir insertándola, en este caso las unificaría, o bueno, ir moviéndolas si con las flechas las vamos moviendo de posición, por si no nos hemos equivocado. Bueno, y así la quitaríamos, pero no la vamos a dejar. Bien, resultados. Entonces, otra también podríamos modificar, podríamos hacer la escala también cada una de un color, podríamos utilizar una paleta similar a la que habíamos utilizado con anterioridad, para que, eso es importante, que sean más o menos, no sé, esta, para que sean, aunque es bueno utilizar la misma gama de colores para darle cierta uniformidad a los documentos que presentamos, como hemos visto en clase. Bueno, os decía que una cosa que se me ha pasado deciros es que podemos cambiar en el SmartArt,
Si vemos que no nos convence el formato que hemos utilizado, el tipo, el diseño, podemos cambiarlo. Entonces nos aparecen aquí los diferentes modelos que hay. Pues podríamos ir probando porque al final, después de haber resultado, esto no sirve, después de haber visto el esquema completo, quizás el que hayamos elegido no nos termina de funcionar, por lo tanto podríamos ir eligiendo, otro, ¿no? El resultado nos puede llevar a otro problema, podríamos pensar incluso que es una cuestión circular, simplemente para que veáis que se puede cambiar. Vale, voy a darle atrás porque no localizo aquí. Vale. Y vamos a cambiarle el color como el anterior. Bien, espero que os haya servido este pequeño tutorial para poder repasar lo que hemos visto sobre el Smart Art. Muchas gracias por vuestra atención.